Doctora Arévalo Infante Elena Cecilia y compañeros, tengan un saludo cordial cada uno de ustedes. Soy el estudiante Julián Molina Marín. Vivo en la provincia de Huaral, urbanización Vallehermosa. Actualmente estudio en la Universidad Señor de Chipán, cursando el 11º siglo de Derecho, y motivo de estas charlas es por el curso de prácticas preprofesionales 4. Y el tema que voy a tratar es: ¿qué es la suspensión perfecta de labores? ¿En qué consiste y cuándo se aplica esta medida? Ante la falta de ingresos, algunas empresas vienen suspendiendo los contratos laborales de sus trabajadores sin derecho a remuneración, o sea, licencia sin goce de haber. Y con la ampliación de la emergencia sanitaria, la medida estuvo vigente hasta el 8 de octubre, pero ¿qué implica esta medida para los trabajadores? Si bien esta medida iba a durar inicialmente hasta el 9 de julio, con la prórroga del estado de emergencia sanitaria, esta medida estuvo vigente hasta el 8 de octubre, es decir, la suspensión perfecta de labores podrá ser aplicada desde el 15 de abril, fecha en que se admite la medida, hasta este 8 de octubre, un poco menos de 6 meses en total. Cabe señalar que previamente a la medida aprobada por el gobierno, esta figura laboral ya existía en la regulación laboral desde 1994 y se aplicaba en caso fortuito, o sea, por acción de la naturaleza, o de fuerza mayor, por acción del hombre. ¿Qué sucedió con los trabajadores durante la suspensión perfecta de labores? Una vez que el empleador solicita la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo, la medida ya estará activa. La normativa especial aprobada por el gobierno establece que SUNAFI y las autoridades de trabajo tendrán 30 días para revisar la documentación que sustente la medida. Posteriormente a ello, tiene 7 días más para que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, dé una respuesta positiva o negativa. Si no hizo bien su sustento, el MTPBE ordena que los trabajadores regresen a sus puestos y se les pague todos los días que no trabajaron, explicó Jorge Balta, abogado del estudio Rodrigo Elías Medrano. Durante la vigencia de esta medida, los trabajadores no recibirán un sueldo ni realizarán trabajos para la empresa. Con ello, el empleador tampoco realizará aportes al sistema de salud, precisó Cristina Oviedo, laborista del estudio Player. ¿A qué beneficios laborales pueden acceder los trabajadores suspendidos? Por cada mes calendario que dure la suspensión, los trabajadores afectados podrán retirar de la compensación por tiempo de servicio CETES un monto igual a su remuneración. También puede solicitar a su empleador el adelanto de la gratificación de julio. El Estado otorgará un bono de hasta 760 soles por hasta de 3 meses a quienes pertenezcan a una microempresa y ganen menos de 2.400. Asimismo, el gobierno ha dispuesto que los trabajadores suspendidos pueden retirar hasta 2.000 soles de sus fondos de pensiones depositados en la administradora de fondos de pensiones AFP. Esta solicitud se puede hacer desde el 30 de abril de 2020 y en una única oportunidad de pago. Además, estos empleados afectados podrán retirar el 25% de su AFP y disponer de hasta 12.900 soles de su fondo. Los trabajadores suspendidos tienen derecho al seguro social. Durante el tiempo de la suspensión perfecta de labores, los empleados seguirán contando con el seguro de salud que brinda eSalud,
tanto para él como para sus familiares, aun cuando no cuenten con los 5 meses de aporte mínimo que establece la ley. ¿Qué sucede luego de que el plazo en el que se aplica la suspensión perfecta? La solicitud de suspensión perfecta de labores no necesariamente culmina en un cese colectivo. Ello pues las empresas podrán ver aliviado su flujo de caja y retomarían los vínculos laborales suspendidos. Sin embargo, de no prosperar la viabilidad del negocio, se puede proceder a una solicitud de cese colectivo. En este último debe involucrar a más del 10% de trabajadores de la empresa y debe ser autorizado por el gobierno. Para su aprobación se debe sustentar todas las medidas de fuerza mayor que se han tomado para sustentar el cese. Los trabajadores podrán ampliar la suspensión perfecta hasta el 5 de enero del 2021. El 28 de agosto del 2020 se publicó en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 027-2020-SA, mediante el cual se ha prorrogado que a partir del 8 de septiembre de 2020 por un plazo de 90 días calendario. La emergencia sanitaria declara por Decreto Supremo la 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo la 020-2020-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. Asimismo, resulta importante recordar que mediante el artículo 5 del citado Decreto Supremo, la 011-2020-TR, se estableció la posibilidad del empleador de aplicar la suspensión perfecta de labores prevista en el artículo 3.2 del artículo 3 del decreto de urgencia la 038-2020 en caso no fuera posible implementar medidas alternativas distintas a la suspensión perfecta de labores, tales como otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Por ejemplo, acordar el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genera a futuro. Acordar a reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcionada de la remuneración. Acordar la reducción de la remuneración, entre otras. Adicionalmente, el artículo 8 del Decreto Supremo, la 011-2020-TR, se determinó el plazo de duración máximo que tiene el empleador para aplicar la suspensión perfecta de labores según el siguiente caso. El artículo 8, durante la suspensión perfecta de labores, señala en el artículo 8.1 la duración de suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 3.2 del artículo 3 del decreto de urgencia 038-2020 no puede exceder de 30 días calendario luego de terminada la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional, declarada mediante Decreto Supremo la 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dictan medidas de prevención a control del COVID-19, salvo norma que prorrogue dicho plazo. Ahora bien, considerando que el Decreto Supremo, la 027-2020, mediante el cual se dispone prorrogar a partir del 8 de septiembre de 2020 hasta por un plazo de 90 días calendario, con concordancia con la duración de la suspensión perfecta de labores establecidas en el artículo 8 del Decreto Supremo, la 011-2020-TR. El empleador tiene la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta hasta el 7 de enero del 2021. En ese orden, el Decreto Supremo, la 027-2020, extiende su alcance también al trabajo remoto, la licencia con goce de haber compensable y además medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración, tales como
otorgarle descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, acordar el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro, acordar la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración, acordar la reducción de la remuneración, entre otras, al amparo de lo regulado en el artículo 3 del decreto de urgencia, la 038-2020, que señala lo siguiente, ¿no? Artículo 3, medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del estado de emergencia nacional y emergencias sanitarias. Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta 30 días calendario luego de terminar la vigencia de emergencia sanitaria mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Economía y Finanzas. Se puede prorrogar este plazo. En ese sentido, las medidas que el empleador podrá aplicar hasta el 6 de enero de 2021 son las siguientes: el trabajo remoto, licencia con goce de haber compensable, medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneración, tales como otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, acordar el adelanto de descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genera a futuro, acordar a reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración, acordar la reducción de la remuneración, entre otras. Suspensión perfecta de labores. Se dictan nuevas disposiciones para la continuidad de prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la pandemia del coronavirus. Se ha publicado en el Diario Oficial Peruano la resolución de Gerencia General, la 849-G-E-Salud-2020, mediante el cual se modifica el artículo 13 de la Directiva de la Gerencia General 10-GCSPE-E-Salud-2020. Disposiciones complementarias para la implementación de la continuidad de la prestación de salud de los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Aprobado por resolución de Gerencia General la 576-GC-E-Salud-2020. El artículo quedará redactado de la siguiente manera: el artículo 13 del otorgamiento del derecho de cobertura por continuidad de las prestaciones de salud, con la información proporcionada por MTPB, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones de Economía determina los beneficios de la continuidad de las prestaciones de salud, otorgándoles el derecho de cobertura por el periodo de duración de la suspensión perfecta de labores presentada por el empleador ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La cobertura de continuidad de las prestaciones de salud comprende en un plan específico de salud, o sea, el acceso al PEAS, por lo que las prestaciones de prevención, promoción y atención de salud se otorguen exclusivamente en la red de establecimiento de salud a cargo de E-Salud. Muchísimas gracias.